Dua Lipa no solo escucha e interpreta temas de Latinoamérica, sino que también consume su literatura, y entre esta, literatura peruana. La cantante británica incluyó 100 cuyes del escritor Gustavo Rodríguez en su lista de recomendaciones para el 2026, mediante su club de lectura en Service 95, boletín semanal de estilo de vida fundado por ella misma en el año 2021. La novela 100 cuyes es ganadora del Premio Alfaguara 2023 y encierra la historia de Eufrasia Vela, protagonista que empieza a trabajar como cuidadora de ancianos en Lima, hecho que da lugar a que se reflexione temas como la vejez, la soledad y la dignidad de la muerte. Para conocer más de 100 cuyes, conversaremos con su autor, Gustavo Rodríguez. Nos encontramos con Gustavo Rodríguez, autor de novelas como Mamita, La furia de Aquiles, Te escribí mañana y 100 cuyes. En esta ocasión conversaremos sobre 100 cuyes, novela ganadora del Premio Alfaguara 2023. Muy buenos días y gracias por concedernos este espacio para conversar. Gracias, Natalie. Para el público que posiblemente lea 100 cuyes pronto y quiera ir familiarizándose, ¿de qué trata la novela y a qué debe su nombre? Bueno, 100 cuyes es la historia de Eufrasia Vela, una cuidadora de ancianos que de pronto se ve ante la disyuntiva, ¿no? El dilema de ver si los ayuda o no en sus pedidos, sus peticiones de ayudarlos a morir. Y vamos a ver de qué manera Eufrasia Vela se va convirtiendo en una especie de asesina en serie, pero motivada por el amor y la ternura. Es una novela ambientada básicamente en la Lima contemporánea, si bien recorre otros lugares del país, como la Sierra de la Libertad, por ejemplo, o la distancia que hay entre Lima y esa región, le debe su nombre. Yo creo que me gustaría más bien que los lectores, las lectoras, averigüen por qué se llama 100 cuyes leyendo la novela, en realidad. Creo que me parece bien. Yo creo que cuando lleguen a un tercio de la novela van a empezar a darse cuenta de por qué se llama así y al final les va a dar todo el sentido posible, ¿no? ¿Hubo un hecho en particular que lo motivó, lo llevó a escribir la historia de 100 cuyes? ¿O la idea empezó a rondar simplemente ante la mirada que se suele tener a la vejez, la eutanasia, la muerte? Las novelas, sobre todo porque son artefactos complejos, no le deben, creo yo, su nacimiento a un solo hecho, ¿no? Generalmente confluyen varias cosas en la cabeza de un escritor antes de escribirlas, ¿no? En mi caso son variadas preocupaciones que se van sumando a lo largo de un tiempo, y sí es verdad que puede haber algún par de hechos puntuales que desencadenan o inspiran que esas preocupaciones se conviertan en historia, ¿no? Creo que un gran gatillador final para que todas estas preocupaciones sobre la muerte, la vejez, la dignidad en la vida terminaran precipitándose en novela tiene que ver con la muerte del padre de mi novia, Jack Harrison. Yo creo que ser testigo de su proceso de despedida de la vida con tanta dignidad, pues a mí me impactó tanto y yo creo que quise dejar plasmadas esas sensaciones, ¿no? Creo que eso fue el gran gatillador final que me llevó a escribir 100 cuyes. Tanto así que hay un personaje en la novela que se llama igual a él. En la novela no le ocurren las cosas que le ocurrieron, pero gran parte de su personalidad, de sus gustos, sus placeres, su forma de pensar están ahí. ¿Qué tan desafiante resultó abarcar temas como la soledad, la eutanasia o la muerte? ¿Siempre consideró el uso de cierto humor para poder contar esta historia? No sé qué tan desafiante fue, o sea, cada novela que he escrito es un desafío y me pone nervioso. Yo no sentí que en el caso de 100 cuyes hubiera más desafío que en otras. Quizá el mayor temor que tenía era que me saliera demasiado cursi, ¿no? Porque estás hablando de ancianos al final de la vida, una mujer que los cuida. O sea, temía que me saliera o muy cursi o muy solemne y dramática. Y la vida no es en lo absoluto ni muy dramática ni muy cursi, ¿no? Es tan matizada la vida. Entonces, creo que ampararme en la ternura, al bosquejar a los personajes y el humor que me sale involuntariamente, pues fueron gran ayuda a mí para encontrar el tono que necesitaba, según yo. ¿Cuánto tiempo le llevó preparar la novela 100 cuyes y cómo fue el proceso?
Tengo entendido que conversó con tanatólogos quienes estudian la muerte y el proceso de duelo. Mientras escribía la novela no investigué, no conversé con nadie, no leí literatura que se pareciera, no, que hubiera tocado los temas que yo he tocado, ¿no? Cuando yo escribo una novela prefiero no contaminarme, entre comillas, con otros textos. Eso es mientras escribo la novela, pero antes de la novela, como ya dije, uno se llena de preocupaciones que a la larga van llenando la cabeza, ¿no? Hasta el momento en que un día de repente uno se sienta a escribir una novela, ¿no? Es verdad que en los últimos años, los años previos a la escritura de Cincuyes, yo conversaba mucho con una compañera de trabajo que es tanatóloga y hablábamos de la muerte y de lo tonto que es para nuestra civilización, sobre todo la occidental, me imagino, que es negar la muerte desde que nacemos, ¿no? O sea, no hablamos de ella, no naturalizamos su presencia y eso hace que a la larga cuando no hablas de algo o no te permites aproximar a ese algo, pues cuando viene la muerte inesperadamente de alguien, los duelos suelen ser más crueles, ¿no? Entonces sí, para que Cincuyes abordara esos temas de una manera más o menos decente, creo yo, fue necesario que yo conversara con esta persona durante años, que durante muchos más años yo viera y observara a mi abuela, a mi madre envejeciendo, a mis mentores envejeciendo, ¿no? Sin saber que iba a escribir una novela. Y sí, yo creo que esa fue en parte la gran preparación previa para esta novela específicamente. Y Cincuyes es ganadora del Premio Alfaguara 2023. Si pudiera compartirnos respecto a esta experiencia, cómo se dio el proceso de postulación y qué emoción le generó enterarse de los resultados y la sensación que le genera el día de hoy. Sí, el premio Alfaguara es muy prestigioso y además uno lo envía con seudónimo, ¿no? O sea, el jurado que te lee entre los cientos y cientos y cientos de postulantes, pues no sabe quién realmente escribió la novela. Entonces eso le da un sabor adicional al hecho de haber ganado un premio así de prestigioso. Pero en mi caso fue mi agente quien me dijo, oye, esto que tienes entre manos, ¿por qué no lo enviamos al premio? Y yo acepté y para mi sorpresa, o sea, de los más de 700 manuscritos, yo sabía que quedaban 5 o 6, digamos, para ser evaluados en un salón cerrado. Y para mi sorpresa, un jueves a las 4:20 de la madrugada me llegó una llamada de España. Me llamó el jurado y me dijo que, bueno, lo había ganado, ¿no? Fue una emoción muy, muy grande, pero en un día muy complicado para nuestro país. Ese día había una marcha en Lima, protesta por la represión que había habido sobre todo en el sur, ¿no? Contra el gobierno de Dina Boluarte. Entonces fue un día muy, muy complicado, ¿no? Pero igual tuve que afrontar la prensa internacional y lo que ocurrió con un pie en la literatura y otro pie en la realidad del país, ¿no? Ha sido una experiencia impresionante. Yo creo que hasta ahora no termino de asimilarla. El gran premio ha sido finalmente que algo que yo escribí en total soledad en este mismo lugar en el que me encuentro, pues de pronto viajó con más velocidad y con mayor expansión de la que pensaba, hacia muchos más lectores. Ha sido una experiencia irrepetible. Y Cincuyes sigue dando de qué hablar al haber sido mencionado, recomendado por Dua Lipa, y muchos jóvenes que quizás no estaban familiarizados con su obra se han acercado a ella y la han conocido. ¿Cómo ve este encuentro entre la cultura pop y la literatura? ¿Considera que las celebridades se pueden llegar a convertir en mediadoras de lectura para un público joven? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque si bien yo provengo de una generación de la que se decía que la educación sentimental deseable provenía de los libros, ¿no? No puedo negar que también gran parte de mi educación sentimental proviene de la cultura pop. Canciones que he escuchado, películas que he visto, las series que daban en la televisión, todo eso es parte de lo que soy y por lo tanto de lo que escribo, ¿no? Entonces yo sería un hipócrita o un estúpido si dijera que solamente sirve para culturizar la gente que se dedica a los libros y nada más que a los libros, ¿no? Eso para empezar. Y claro, en estas épocas tan mediadas por las redes, el espectáculo, era inevitable que
alguna figura del espectáculo no se constituyera de alguna manera en un puente entre ambos mundos, ¿no? Y me alegra que haya gente como Dua Lipa, inteligente, lectora, con llegada, que promueva libros. Que yo sepa, nadie acusó a Oprah Winfrey en el siglo XX de empezar a hacerlo en la televisión, ¿no? Entonces, me parece maravilloso que personas sensibles con mucha llegada recomienden libros, imagínate, ¿qué tengo que decir? Y que su club de lectura haya elegido un libro mío, pues imagínate, ya me emociona más todavía, ¿no? ¿Y cómo considera esto que está pasando de escuchar tanto de Cien Cuyes últimamente? A veces, o sea, me conmueve, me emociona, a veces no me lo creo, a veces me siento acostumbrado, no sé, fluctúo. Me siento afortunado, la verdad. Me siento muy afortunado porque en el fondo creo que sigo siendo aquel chico, aquel niño que usaba la escritura para compartir lo que sentía y ver que hay mucha gente que sintoniza con lo que comparto, pues se siente bien, ¿no? Y cuando no sintoniza, bueno, también, o sea, es una gran cosa el hecho de que al menos algo que uno ha escrito en total soledad le parezca interesante a alguien más allá de quienes te quieren, ¿no? Y eso a mí me parece sí, milagroso. Y la verdad que nos acerca mucho la lectura, el consumirla. En este caso, ¿cuál sería su parte favorita de escribir en sí? Mi parte favorita de escribir, hay dos. Una, a veces, cuando estoy en el trance de escritura y siento que lo que estoy escribiendo me emociona, me conmueve, esa parte es muy bonita, porque siento que eso que me está conmoviendo a mí en su momento, si ese texto es publicado, va a conmover a alguien. Esa parte es muy bonita. Pero la otra parte que más disfruto, ya de manera más sosegada, es la corrección. Corregir, pulir los textos me genera placer. Pero ya no está la ansiedad de que tengo que escribir. Está la placidez de que esto puede mejorar y esto puede mejorar. Esto solo puede ir para mejor. Y eso es bonito. Para casi finalizar esta entrevista, ¿hay algún mensaje que quisiera dar o palabras con las que desee cerrar? Abracen mucho y digan mucho, te quiero. A mí la vida me ha mejorado desde que hago esas cosas. Listo. Muchas gracias por esta conversación, esta entrevista. Un gusto y quizás hasta una próxima. Hasta una próxima, ojalá, y a seguir leyendo. Muchas gracias, Eso. Natalie. Gracias. Puede encontrar la novela Cien Cuyes de Gustavo Rodríguez disponible en librerías Crisol, Club de Lectura Circular, entre otros. Hasta la próxima. Nos vemos en la FIL.